¿Qué tal? Buena tarde a todos y a todas. Les saludamos con mucho gusto en una emisión más aquí en el programa de Simi Chat por parte de Centro Simi de Salud Emocional. Les agradecemos que a partir de este momento nos contacten. Aquí abajo están apareciendo nuestros datos de contacto, nuestro número telefónico que es completamente gratuito y está funcionando las 24 horas, los 365 días del año al 800-911-3232. Mi nombre es Viviana Pérez, yo soy psicóloga en el Centro Simi de Salud Emocional y tengo el gusto de presentarles a el especialista que nos acompaña el día de hoy. Él es un colega, él se llama Edson Alberto Pimentel Morales, él es egresado de la Escuela de Psicología por parte de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha brindado atención individual y grupal en el Centro Médico ABC a pacientes adultos con enfermedades crónicas o en alguna situación de vulnerabilidad, además de que ha brindado apoyo en la clínica universitaria para la salud mental en Iztacala. Cuenta con estudios de diplomado en terapia cognitivo-conductual y actualmente labora como psicólogo en el Centro Simi de Salud Emocional. Les agradecemos que nos estén acompañando acá el día de hoy. Tengo el gusto de compartirles que vamos a estar hablando acerca del tema del acompañamiento del duelo en la infancia. Hemos ya platicado en otros programas o en otras emisiones acerca del tema del duelo. Sin embargo, hoy en esta tarde específicamente nos vamos a estar enfocando en hablar de cómo abordarlo, qué cosas decir, qué cosas no decir, cuáles son aquellos mitos que más acompañan este tema a la hora de hablar con niños y con niñas, si es un tema del cual se debe de hablar o no, si el tema de la muerte es algo que se debe de abordar en la psicoeducación o no, y cómo esto puede repercutir de manera positiva o negativa en ellos y en ellas. Así que bienvenidos y bienvenidas. Les invitamos a que a partir de ahora nos hagan comentarios, saludos, dudas por medio del chat. Las vamos a estar compartiendo con nuestro especialista para que nos pueda compartir de su experiencia profesional de esas dudas que nos hagan. Bien, pues sin más por el momento, vamos a pasar a platicar un poco más acerca del tema del duelo, específicamente con niños y con niñas. Ya sabemos, para quien apenas se va integrando o han escuchado muy poco acerca de este tema, sabemos que el proceso de duelo básicamente se va a tratar de un proceso que es completamente normal y natural, el cual nos va a ayudar a aceptar y adaptarnos a una pérdida, la cual puede ser por muerte, puede ser la pérdida de algo muy importante, como lo puede ser una relación, una amistad, una relación de pareja, un empleo, la salud, el cambio de lugar de residencia, entre otras cosas, la pérdida de una mascota. Esta tarde en particular vamos a estar reflexionando, platicando, compartiendo puntos de vista acerca de las diferentes maneras en las que podemos apoyar a niños y a niñas, cómo podemos detectar si un niño o niña se encuentra en un proceso de duelo. Así que, pues, sin más por el momento, acompáñenos a platicar de este tema y compartan sus experiencias, sus anécdotas y sus dudas respecto a este tema. Edson, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación y encontrarte por acá. Cuéntanos un poquito más de cuál es la importancia de hablar de este tema, cómo manejarlo con niños y con niñas. Hola, buenas tardes a Viviana, buenas tardes a todos los que nos pueden ver y escuchar. Me da mucho gusto estar por acá y al contrario agradezco justamente este pequeño espacio para compartir con todos ustedes. Bueno, respecto a esta pregunta de la importancia para poder hablar con niños, niñas e incluso adolescentes acerca de este proceso que comúnmente vamos a vivir en nuestro día a día, cual llamamos duelo, pues justamente empieza desde ahí, ¿no? Desde que es un proceso que no vamos a poder evitar a lo largo de nuestra vida durante todo el proceso en el que nos encontramos dentro de ella. Es decir, como tú bien lo dijiste, Viviana, vamos a estar viviendo diferentes experiencias de pérdida, ya sea por el término de una relación de pareja, el término de una amistad, incluso puede ser por cambio de residencia, cambio de escuela, entre otras situaciones. Es decir, estas experiencias no vamos a poder llegar a evitarlas y el hecho de poder hablar con nuestros niños, niñas y adolescentes acerca de estas experiencias justamente nos permite poner en el radar
que estos cambios que esta experiencia, porque va a ser una experiencia sumamente emocional, va a estar a lo largo de nuestra vida. Y esto nos permite prepararlos a ellos, incluso a nosotros, para poder hacer un mejor frente a estas situaciones. Qué interesante esto que nos comentas, porque al podernos preparar, al decir, bueno, vamos a hacer frente a esto, pues también de una manera es como empezar a tener muy cerca la percepción de que en realidad la muerte es un proceso por el cual todos y todas vamos a pasar, que es esta parte de empezar a asumir un poco más la naturalidad de lo que implica y de esta manera que no sea pues un proceso que nos tome tan a lo mejor por sorpresa. Sé que es complicado estar totalmente preparado al momento de vivir un proceso de duelo o totalmente preparada. Más o menos, Edson, desde tu Ujú. experiencia, desde lo que has escuchado, incluso en la línea telefónica, ¿a qué edad consideras que sería importante empezar a platicar de este tema con niños y con niñas? Sabemos que algunas de sus primeras experiencias a lo mejor no necesariamente son con la pérdida de alguna persona cercana, puede ser por la pérdida de una mascota que pues la familiaridad con la que conviven y el tipo de lazo o vínculo, por supuesto que despierta un proceso de duelo, es una pérdida importante también. Claro, en cuanto a las edades, de acuerdo, pues, justamente a lo que he podido experimentar a través de la línea telefónica o de mi experiencia en la parte privada, o incluso la literatura, lo que refiere es, quizá en los primeros 2 años de vida no hay un concepto muy grande o no hay una capacidad cognitiva por parte de las infancias de poder, digamos que sintetizar esta información, ¿no? Probablemente de los 2 a los 4 años, los niños, niñas, tienen una cierta concepción de la muerte relacionada con un pensamiento mágico, ¿no? Probablemente ellos hacen un similar entre las personas que están dormidas, al cerrar los ojos, pues una persona que ha perdido la vida, pues probablemente es igual, ¿no? Y probablemente pueda despertar en algún momento. Ya es hasta los 6 años donde se puede identificar justamente que los niños son capaces de tener esta percepción de irreversibilidad en cuanto a la muerte de una persona. Entonces es importante irlos preparando desde quizá unos momentos, unos años antes de los 6 años o a los 6 años a empezarles a hablar de este tema, para que puedan irlo, pues digamos, procesando a lo largo de este desarrollo infantil que van a ir teniendo. Muy bien, Edson, es muy valioso lo que nos compartes porque pues a veces una de las grandes como dudas es a partir de qué momento empezar, cómo abordar el tema, incluso cómo abordarlo, que más adelante vamos a estar hablando de eso. ¿Cuál es el mito, por ejemplo, que tú más te encuentras en la consulta, tanto en la línea como en tu práctica privada? ¿Cuál es ese mito que tú escuchas con, pues, frecuencia, con regularidad? Bueno, creo que son varios. El primero de ellos, y creo que es el más común de todos, es que cuando sucede la muerte de una persona significativa alrededor de nuestro núcleo familiar, lo que comúnmente las familias o los adultos llegan a pensar es que esos niños o esas niñas o nuestros niños y niñas no se dan cuenta de las cosas que están sucediendo, ¿no? Es decir, que no son capaces de procesar esta información y entonces no es necesario como hablar con ellos acerca de nada, incluso es muy común que se aleje de los rituales o de ciertas formas de experimentar estos procesos dentro de la familia a los niños y niñas, justamente porque para los adultos no hay como un impacto en sí, cuando en realidad es lo contrario. Obviamente, los niños y niñas se van a dar cuenta que algo está sucediendo en su contexto familiar y mucho más cuando esta persona que ha perdido la vida es cercana a ellos o es uno de sus cuidadores, fundamentalmente hablando. ¿No? ¿A qué me refiero? Pues seguramente van a notar a sus adultos, ya sea padres, madres, hermanos, tíos, etcétera, con un estado de ánimo distinto al que comúnmente se encuentran, ¿no? Otro cambio es que pueden cambiar ciertas rutinas, al menos en este primer momento con los rituales, pueden cambiar muchas cosas y los niños van a ser capaces de identificar esos cambios. Y el hecho de que nosotros demos por entendido que no los viven, pues probablemente pueda generar una confusión dentro de ellos. Ese es uno de los mitos, que puedo decir algunos otros más, que los niños y niñas no viven el duelo, no son capaces justamente de elaborar el duelo, que es esta parte en que los niños no van a vivir como esta transición de la pérdida, cuando, bueno, porque responden de formas distintas, ¿no? A como lo podrá llegar a ser un adulto.
Por ejemplo, hay un cambio muy común en que, pues por lo general la gente adulta tiene más sensaciones de tristeza, ¿no? Y probablemente el niño se muestre un poco más irritado. Y eso no quiere decir que no esté viviendo un proceso de duelo, al contrario, lo que nos está diciendo es que está viviendo un poco más un proceso de duelo. Otro Ah, mito, ajá, perdóname. ujú. Sí, qué valioso esto, ¿no? Porque por ejemplo, al decir que no lo experimentan o que no les está afectando igual que a una persona adulta o que se pueden distraer con algún juego, pues también implica que de pronto perdamos de vista que pueden tener muchas dudas, ¿no? Que puede ser un momento en el que nos pregunten muchas cosas y que parte también de vivir este proceso sea permitir que se acerquen, que hablen de todas las dudas que tengan, que se les haga, no sé, un espacio de confianza, un espacio respetuoso y libre, sobre todo para que se sientan en la confianza de, pues, de preguntar todo lo que puedan estar observando y a lo mejor en su momento estarlo integrando también o adaptarse a ese nuevo cambio, esa nueva realidad que de pronto es tan evidente ante la ausencia, por ejemplo, por muerte, ¿no? Que sabemos que hay otro tipo de pérdidas, que por acá ya nos mencionaban también las pérdidas de la separación de papá y mamá, que también ya nos estarás comentando acerca de esto. Es muy Claro. valioso hablar acerca de los mitos porque de pronto me da la impresión de que son creencias que pues determinan buena parte de nuestro actuar o de pronto de nuestra toma de decisiones, ¿no? Entonces, al tener estos mitos o si nos identificamos con ellos, pues qué valioso es, bueno, a partir de ahora primero estar acá en esta entrevista contigo, que ya nos acerca más a la información o nos acerca más a lo que tenemos en la parte psicológica, en la literatura, en la experiencia profesional. Quiero aprovechar para preguntarte, Ujú. ¿tú consideras, o más bien, qué consideras que dificulta que niños o niñas puedan comprender el tema de las pérdidas, de la muerte, de los duelos con mayor facilidad o con mayor naturalidad, digamos así? Bueno, creo que esta respuesta esta pregunta se responde más dirigida hacia nosotros como adultos que hacia los niños como infantes, ¿no? En su proceso de entender este proceso de muerte. Y es que justamente muchos adultos tenemos muchos tabús con relación a esto y tiene que ver justo con otro mito que puede estar ahí arraigado en nuestras creencias, ¿no? Que es digamos que es bien intencionado este mito, pero pues a la larga puede traer como dificultades justamente para poder vivir esta experiencia en los niños y que pueda traerles mayores afectaciones. Y este es el de, no le voy a hablar justamente de la muerte o del duelo o de esto que implica que estamos viviendo dentro de nuestro contexto familiar para evitar que él sufra. ¿No? Creo que eso puede llegar a dificultar que el niño sea capaz de expresar lo que él está justamente, o niña, lo que él o ella están sintiendo. Y es que como lo estabas mencionando hace un rato, es importante que los niños y niñas tengan un espacio donde puedan expresar estas emociones que sienten ante los cambios que puede traer consigo la pérdida de una persona que resulta significativo para ellas. Entonces, el hecho de no permitirles poder expresar sus emociones, de no poder expresar lo que sienten, o cómo están percibiendo esto que está viviendo su contexto familiar y ellos mismos pueden dificultar que ellos no sean capaces de poder demostrar sus emociones y con esto que aprendan que a lo largo de su vida pues no es importante, ¿no? Y que se sientan un poco confundidos, porque ¿por qué mamá llora? ¿Por qué papá llora? ¿Por qué mis tíos lloran? Y en este momento yo no puedo llorar, o a mí me excluyen incluso de estas cosas, ¿no? Es algo que yo no puedo hacer o yo no debo de hacer. Son cosas que pueden llegar a pasar comúnmente dentro de los procesos de pérdida en una situación familiar. Qué valioso lo que comentas, ¿no? Que a veces con toda la buena intención de que a lo mejor pueda no haber un sufrimiento mayor, podemos estar quitando un espacio que puede servir para descargar también las dudas, la tensión, la angustia que se pueda sentir por todos los cambios que se perciben alrededor.
Pues bien, como vamos escuchando, hay varios puntos que podemos comenzar a atender. Sabemos que el contacto con niños y niñas no solo es de papás y de mamás, también puede ser de los maestros, las maestras que están en la escuela, cuidadores, cuidadoras, a veces abuelos, abuelas participan en el cuidado, tíos, tías. Hay mucho personal. eh, y lazos que pueden estar en convivencia con un niño, con una niña, ¿no? Y que es súper valioso tener este dato, esta información, porque puede ocurrir muy cerca de cualquiera de nosotros o de nosotras, aun cuando no tengamos hijos o hijas, pues podemos estar en espacios donde sí estemos en contacto con el tema y donde podamos apoyar y saber que de esta manera le podemos ayudar a un niño o a una niña. En este bloque ya estuvimos platicando un poco acerca de aquellos mitos que pueden dificultar que un niño o una niña pueda vivir este proceso con mayor naturalidad. Sabemos que las pérdidas no solo se resumen a la pérdida por muerte, también sabemos que algunos de estos mitos pueden tener buena intención, pero no siempre propiciar un espacio en el que niños y niñas puedan hablar de sus dudas con mayor flexibilidad, libertad y naturalidad. Muy bien, hasta aquí vamos a ir a un corte, volvemos para seguir platicando de este tema. Si tienen alguna anécdota, alguna duda, algún comentario que quieran hacer, lo pueden dejar en este momento en nuestro chat y más adelante se lo vamos a estar compartiendo a nuestro especialista invitado el día de hoy. Vamos a corte y volvemos. Estamos de vuelta. Les agradecemos seguirnos acompañando acá en una emisión más de Simi Chat por medio de la página de Simi Radio. Si aún no se han inscrito a esta página, solamente vayan a Facebook, pueden ingresar a Simi Radio, dan like y les va a aparecer la notificación todos los días martes y jueves en punto de las 6 de la tarde para que puedan sintonizar nuestros programas en vivo, que estamos platicando de diferentes temáticas. El día de hoy estamos platicando de cómo acompañar el duelo en las infancias y platicamos con el especialista Edson Alberto Pimentel, que es parte del grupo de psicólogos y psicólogas que se encuentran dando atención todos los días por medio de la línea telefónica en Centro CIMI de Salud Emocional, a través también de atención por correo, atención escrita por Messenger y por chat en WhatsApp. Muy bien, ya estuvimos platicando en el bloque anterior de algunos puntos relevantes que pueden bloquear o permitir que la comunicación de este tema sea mucho más fluido y sea un poco más natural. Edson, platícanos un poquito más. ¿Qué aspectos debemos de abordar? ¿Qué debemos de tocar? ¿Qué puntos tocar con niños y niñas para comenzar a hablar del tema de la muerte? ¿Esto debe de ser antes o debemos de esperar a que se dé una pérdida? ¿En qué momento podemos hablar de este tema y qué puntos son los más importantes para empezarles a explicar a niños y niñas? Claro, bueno, no necesariamente tenemos que esperar a que sea una pérdida, de hecho, lo más recomendable es que podamos ir anticipando justamente en aras de irlos preparando ante estas situaciones y experienciales que van a vivir a lo largo de su vida. Existen, pues, algunos elementos como fundamentales para poder tratarlos y es partir principio desde lo básico, ¿no? Con relación a estos aspectos que están alrededor de la muerte. Y existen varias, vamos a ir como por palabras clave, yo lo podría decir como por palabras clave. La primera es la universalidad, ¿no? ¿Qué es esto? Es un principio que nos enseñan en la escuela, en lo más básico, que es que todos los seres vivos que nos encontramos en este mundo, pues en algún momento vamos a morir.
Esto, como tú lo mencionabas, también puede obedecer, pues, a nuestras mascotas, los animales, las plantas, todo lo que tenga en vida en este mundo, pues, en algún momento va a morir, ¿no? Ese es uno de los aspectos fundamentales que hay que tocar con los niños. Obviamente, cuando vamos a tocar estos temas, pues, hay que explicarles por qué es importante, ¿no? Porque de pronto no voy a llegar y le voy a decir a mi niño: "Hoy vamos a hablar de la muerte", ¿no? Quizá podemos buscar una pequeña señal, un interés en él, o alguna pregunta que él pueda suscitar, o algún tema o alguna situación contextual en específico. Por ejemplo, se viene muy próximo el Día de Muertos, y entonces puede ser un buen momento para comenzar a hablar de estos temas, además de que la experiencia de la muerte en un contexto mexicano, pues, suele ser una experiencia distinta, ¿no? Pero siempre es importante poder compartir o empezar a hablar, tocar de estos temas, tratando de quitarnos todos los tabús. Otro de estos temas es a partir de la universalidad, es la irreversibilidad, es decir, que una vez que una persona muere, pues ya no va a regresar, ¿no? Es decir, es una persona que va a morir para siempre. Y esto suele ser lo más difícil incluso para nosotros como adultos poder como aceptarlo, ¿no? Y puede resultar un poco incómodo incluso tener esta conversación, pero es una conversación fundamental y es algo que se les tiene que explicar. Porque de pronto hay ciertos pensamientos mágicos dentro de los niños que pueden generar ideas que posteriormente ante la pérdida de una persona puedan hacerlos sentir culpables o confundidos, etcétera. Por eso es importante justamente evitar ciertas palabras que vamos a seguramente tocar un poquito más después dentro de la conversación. La otra es la parte de nuestro cuerpo, la funcionalidad de ella. Es decir, que ante la muerte de una persona, pues su cuerpo deja de funcionar. Es decir, sus órganos vitales y todo lo que implica su cuerpo, pues su voz corporalidad, pues ya no va a funcionar y ya no va a haber manera justamente de que funcione. Y justo le podemos explicar esta parte, ¿no? De que hay cosas que se descomponen y que se pueden volver a arreglar y vuelven a funcionar, pero que ante la muerte de una persona, pues nuestro cuerpo, pensando en una metáfora o que es como una máquina o algo así, pues probablemente se descomponga y en ese sentido ya no va a volver a funcionar. Ese es otro de los elementos fundamentales. Y otro muy, muy importante es que es incontrolable. Es decir, que nada que hagamos o pensemos nosotros va a poder detener una situación de muerte ante cualquier circunstancia, ya sea de nuestras mascotas, de nuestros seres queridos, etcétera. Esos son, digamos que los puntos fundamentales más básicos para poder hablar de la muerte con un niño. Y ya de ahí, pues quizá ya partiendo algo más complejo, tendría que ver justo con la parte del final de la vida, si hay continuidad o no, pero eso ya va a depender principalmente de las creencias, ya sea religiosas, espirituales, de la familia o del contexto en el que nos encontremos. Qué valioso esto que comentas, porque sí, justo estamos a unos días de hacer este festejo tan importante que caracteriza, la cultura mexicana y que sí, en efecto, es, algo muy peculiar, ¿no? Por el tema de los rituales, el tema simbólico que le damos a la ofrenda, a honrar la memoria de los ancestros, de las ancestras. La verdad es que me parece, al igual que tú lo comentas, un muy buen momento para aprovechar el poder hablar de estos temas en medio de todo esto que también se hace en el país, que pronto no solo es como la parte del sufrimiento, ¿no? Se hacen festivales, se hacen exposiciones, muchos lugares en el país están haciendo o ponen ofrendas. Es un momento también muy colorido y en algunos estados de la República inclusive se utiliza música, ¿no? Para honrar la vida y la muerte. La verdad es que también me parece que esto que comentas nos ayuda a que estos como aspectos básicos se los podamos empezar a transmitir. Creo que también hay por ahí algunas películas que nos ayudan a poder incluso verlas y después de ver la película poder platicar un poquito del tema o reflexionar, como esta parte de hacer un poquito de cine debate. Em, Cuéntanos una cosa, ¿cómo podemos, como adultos, como adultas que convivimos con niños y niñas, seamos papás o mamás o no, cómo podemos detectar si un niño o una niña se encuentra pasando por un proceso de duelo? Ok, bueno, aquí quiero hacer como diferenciación de dos aspectos, ¿no? Una, el proceso de duelo como un aspecto natural y experiencial a lo largo de nuestra vida.
Y esto pues comúnmente lo vamos a detectar ante la pérdida de una persona que puede resultar significativa para nuestros niños y niñas, ¿no? Ya sea como, como tú bien mencionabas, nuestros abuelitos o los abuelitos, tíos, mamás, papás, maestros o maestras o personas que se dedicaban a su cuidado, ¿no? Ante esto, pues suele venir una experiencia emocional muy fuerte en cuanto a las emociones que puede llegar a tener el niño, ¿no? Y suelen presentarse emociones como tristeza, preocupación, confusión, a veces un poquito de culpa, etcétera, etcétera, en cuanto a nivel emocional, irritabilidad, que es uno de los aspectos justamente fundamentales que puede llegar a aparecer en un niño. Pero además puede tener como cambio, ¿no? Esta fluctuación entre los aspectos emocionales. También de pronto pueden encontrarse en episodios de inmensa alegría y de repente en bajones emocionales que pueden confundir justamente a los niños, ¿no? Es que ¿por qué de repente estoy tan feliz y de repente ya no me siento de esa manera, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la parte emocional. En cuanto a la parte conductual, pues podemos encontrar ciertos elementos como, pues, digamos que disminuye un poco su nivel, su rendimiento académico, a lo mejor que pierde pues cierto disfrute en algunas actividades, pero digamos que de una manera ordinal, que pierde un poco las rutinas que solía estar teniendo, que eso también va a depender mucho de los adultos que lo vayan acompañando. Y en la parte cognitiva de los pensamientos, pues pueden llegar principalmente pensamientos de duda, ¿no? De por qué sucedió esto, cómo sucedió esto, los niños tienden a ser, pues obviamente, unos investigadores muy grandes porque suelen ser muy curiosos y suelen hacer muchas, muchas preguntas. Y justamente es importante que los adultos podamos acompañarlos en estas preguntas. Sabemos que hay preguntas que no podemos responder o cuando nos encontremos en estas dificultades, pues explicarles eso, ¿no? Que hay preguntas que no van a ser respondidas o que hay preguntas que en ese momento yo no puedo responder, pero que entendemos la curiosidad que tienen acerca de las experiencias que están viviendo. Pero digamos que a nivel cognitivo, emocional y conductual son estas cosas las que podemos identificar cuando un niño está viviendo un proceso de duelo natural. ¿Qué pasa? Y es la otra diferenciación que hacía. No hay que patologizar el duelo, es decir, no hay que, ante la tristeza, ante el enojo, no podemos decir que está pasando, que está teniendo un trastorno mental, por ejemplo, ¿no? Ujú. O que es una afectación que lo va a poner en una etiqueta diagnóstica acerca de su salud mental. No, probablemente simplemente sea un proceso natural que esté viviendo. Ya, si estos síntomas persisten a lo largo del tiempo, digamos que más de un año, 2, 3 años, pues probablemente entonces ya nos encontremos en una situación de duelo complicado, donde es importante buscar pues ayuda psicológica. Muy bien, qué valioso y qué importante lo que nos estás comentando, porque, justamente, parte de la educación en la salud mental, creo que es súper valioso decir: "No es un padecimiento, no es una enfermedad, es un proceso natural en la vida que probablemente vamos a pasar, pues, todos y todas en diferentes momentos y por diferentes pérdidas". Quisiera compartirte un poquito de lo que ya nos empezaron a escribir aquí en el chat y Claro, que, quiero compartir contigo ahora que nos acompañas por acá. Chel Carrillo, buena tarde. Arifaz, hola, buena tarde. Saludos. Mi hijo ha tenido muchos duelos que siento que aún no los ha superado. Los más duros fueron cuando particular, una de sus maestras particular que la quería mucho falleció y su tío que la quería mucho. Cuando pasó eso, él odiaba mucho a Dios y decía que era malo. Anaí Orduña, hola, gracias por compartir. Vero Correa, hola. Pluma de Quetzal, hola. Arifaz, ¿cómo cerrar los, cómo cerrar los dueños y más cuando son seguidos? Creo que quiso decir que cómo trabajar con el tema de los sueños, de este mismo tema de la pérdida de la maestra y del tío. Nos comparte Arifaz. Arifaz también menciona, ya, cómo cerrar los duelos cuando son seguidos. O sea, entiendo que se refiere a que en el caso de su hijo se dio el duelo de la maestra y el duelo del tío. Anaí Orduña nos pregunta, ¿cómo manejar un duelo de una separación de papá y mamá? Lili Petit, hola, saludos. Ana Fernanda Martínez, buenas tardes, gracias por este tema tan difícil de enfrentar. Arifaz nos comenta, mi hijo tenía
8 años y más cuando fue por pandemia, cuando su maestra y su tío fallecieron. Ahora él tiene 11 y aún ese duelo le duele. Lucía Argueta, saludos. ¿Qué nos podrías decir de este comentario, Edson, que nos comparte Ari Faz? Ari, pues de antemano te mandamos un saludo, un abrazo para ti, para tu hijo. Sabemos que es un proceso difícil y que, por ejemplo, en el tema de la pandemia no hubo oportunidad de hacer muchos rituales que habitualmente hacemos. Claro. Cuéntanos, Edson. Justo, bueno, primero es esta parte de cerrar un duelo, ¿no? Que tiene que ver con la temporalidad que podamos a tener preconcebida acerca del duelo y que en algún momento tiene que terminar. Nosotros comúnmente entendemos el duelo como una etapa transitoria, es decir, que va a correr a lo largo del tiempo y que no hay un momento específico en el que pueda decir ya no tengo duelo, ¿no? Porque al final de cuentas la pérdida la podemos estar recordando a lo largo de nuestra vida constantemente, más cuando se trata de personas tan significativas. Durante esta transición probablemente vamos a caminar diferentes caminos, algunos ya conocidos y otros van a ser muy novedosos para nosotros, ¿no? En ese sentido, es importante poder ayudar justamente a poder ante las muertes inesperadas como pueden ser las de la pandemia, que como bien mencionas, Viviana, no nos permitieron hacer ciertos rituales de despedida o de cierre que nos permiten, pues justamente hacer algo, ¿no? Con eso que estamos sintiendo en este momento. Pero ante estos tipos de muertes, lo que se les recomienda es acercarse a sus niños y justamente de manera compartida y conjunta poder realizar ciertas actividades o ciertos rituales que le permitan significar o resignificar la muerte de la persona y honrarla, ¿no? Además de poder, si dado caso de que tuvieran este tema pendiente, despedirse de ella. Una de ellas, pues, es una carta de despedida, principalmente centrada en que el niño pueda expresar justamente lo que quiso decirle a esta persona que falleció antes de poder, antes de irse y que no tuvo la oportunidad de realizarlo. Y entre otras actividades puede ser que escriba justo qué cambió a partir de la pérdida de esta persona y qué es lo que se ha mantenido a lo largo de ella, porque otra cosa que también es muy real, que es que quizá la muerte de las personas es definitiva y es para siempre, pero también nos quedamos con algunas cosas de esta persona, ¿no? Ya sea a través de nuestros recuerdos, de nuestras memorias, de lo que nos enseñaron, de lo que, los momentos que compartimos, etcétera, etcétera. Entonces, justamente este ejercicio puede ayudarte a poder resignificar justamente la parte de la pérdida, ¿no? Es decir, que sé que ya no está y que cambiaron ciertas circunstancias, pero que no ha cambiado. A lo mejor la forma en que yo quiero a esta persona que ya no está, lo que me enseñó, lo que pude aprender de él o de ella, o entre otras cosas, ¿no? Eso creo que puede ayudar un poco a mejorar la situación justamente de duelo y poder hacer, si no me gustaría llamarle cierre, pues hacer una mejor transición en este proceso que está viviendo su hijo. También les mando un abrazo. Gracias, Edson. Estas estrategias que nos compartes son súper valiosas porque sabemos que el poder abordar estos temas con niños y niñas muchas veces nos lleva a recurrir a estrategias, a dibujos, a cartas, a juegos, a ver alguna película. Sabemos que su lenguaje también puede ser acompañado de estas estrategias y que pueden ser parte de estos rituales que, sobre todo en la pandemia, cuando no tuvimos esta oportunidad de acercarnos, de abrazarnos, de tener más contacto físico, que todo de pronto había sido tan virtual y que no necesariamente estábamos pudiendo tener esta misma convivencia antes de la pandemia, ¿no? Creo que durante la pandemia la pérdida y los duelos también vivieron un ajuste importante y pues eh, todos y todas también vivimos esta incertidumbre y tal vez estas pérdidas. Sabemos que muchas personas aún se están reponiendo de las pérdidas que pudieron haberse enfrentado durante la pandemia, em, que aún están resignificando cosas. Justo hacemos estos espacios, estas reflexiones o estos programas porque también sabemos que quedan grabados, que los podemos compartir con más personas que estén pasando por una situación similar. Si alguien no tuvo oportunidad de estar en vivo durante este programa, pueden ver la grabación o compartirla con alguien que consideren que
lo podría requerir o lo podría estar necesitando para atender un poco más la situación que vive. Vamos a ir a un segundo corte, Edson, y regresamos para continuar platicando de este tema tan interesante. Tenemos una pregunta pendiente que nos hizo Daniela acerca de cómo manejar el duelo por una separación de mamá y de papá. Te pido que al regresar del corte retomemos esta duda. Seguimos acá platicando un poco acerca del tema del duelo, acompañando a las infancias. No se vayan, síganos acompañando, ya volvemos. Estamos de vuelta. Gracias por seguirnos acompañando en una emisión más aquí en Chat. Estamos platicando acerca del tema de duelo y cómo acompañarlo en las infancias con niños y niñas. Si tienen alguna duda, por favor, empiecen a compartir por acá. Ya nos comentaron algunas cosas que vamos a seguir retomando. Aquí abajo están apareciendo nuestros datos de contacto. Recuerden que nuestro número telefónico es completamente gratuito, es el 800-911-3232. A veces una llamada puede cambiar cualquier decisión que estemos considerando en algún momento de la vida. Puede ser la oportunidad de platicar en ese momento con algún profesional en la salud mental acerca de alguna situación de duelo o de sufrimiento emocional que estemos atravesando. Recuerden que también tenemos atención escrita por medio de WhatsApp al número telefónico que está apareciendo en este momento en la pantalla. También nos pueden contactar por correo electrónico y también nos pueden contactar por Messenger. Recuerden que están nuestras redes sociales por medio de Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, nos pueden encontrar. Estos programas se quedan grabados, pueden escuchar este y otros programas acerca de diferentes temáticas de interés común. Les agradecemos que nos sigan acompañando y estamos platicando con Edson. Él es psicólogo por parte del Centro CIMI de Salud Emocional. Es el especialista invitado del día de hoy. Nos está compartiendo su experiencia y aquellas estrategias que nos pueden ser de utilidad cuando queremos abordar el tema de la muerte, de las pérdidas y el duelo con niños y niñas. Pues ya estamos de vuelta, Edson. Nos quedamos con el tema de cómo manejar el duelo por la separación de mamá y papá. ¿Qué nos dirías respecto a esto? Claro, bueno, esta es una experiencia un tanto distinta a la pérdida de una persona significativa en cuanto a la muerte, porque van a jugar un papel importante diferentes situaciones, ¿no? La primera de ellas es que, pues, justamente, si se mantiene la interacción entre papá y mamá, papá e hijo, y mamá e hijo, o hija, probablemente no necesitamos expresarle que se va a quedar sin una persona significativa, ¿no? Es decir, sí va a haber un cambio en cuanto a su estructura familiar y por ahí probablemente es donde se dé la situación de pérdida. Es decir, voy a perder la estructura familiar que podía llegar a tener en un durante un tiempo determinado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si estas 2 figuras se van a mantener dentro del contexto social, pues, del niño y que va a mantener la constante interacción, pues, entonces es importante saber que él no va a perder ni a su papá ni a su mamá, que los 2 van a seguir siendo tanto su papá y su mamá y que lo van a querer por igual durante todo el proceso o durante toda su vida, ¿no? Que lo que va a cambiar justamente, pues, van a ser algunas dinámicas que tengan dentro de su entorno, e incluso también hacerle saber que tampoco pierde el hecho de tener una familia. Es decir, él sigue teniendo una familia, él o ella sigue teniendo una familia, que la va o lo va a arropar durante su vida. Entonces, ahí son distintos elementos y que justo aquí, a pesar del divorcio de los padres, es importante justamente la comunicación que puedan tener entre ellos para poder hacerle sentir a nuestro niño o niña que se sienta arropado durante este proceso, ¿no? Esa es una de ellas. Y obviamente también preguntarle al niño, porque de pronto nosotros como adultos tenemos esta
como noción de expertise de las situaciones y de las emociones y de todo lo que podemos llegar a viviendo, pero se nos olvida que también nuestros niños, niñas también tienen un pensamiento, ¿no? Tienen una emoción que es importante que podamos conocer, explorar un poco, ¿no? Cómo ellos están viviendo esta situación, qué es lo que les gustaría acerca de estos cambios. Hay una manera en que los podemos ayudar a sentir mejor, ¿no? A facilitarles las expresiones emocionales en la medida en que no sean tan consentidoras cuando pueden llegar a ser desadaptativas, ¿no? Es decir, si mi niño se encuentra en una situación de irritabilidad que se puede dar ante una pérdida por divorcio o separación de los padres, pues probablemente hacerle saber que está bien sentir su enojo, ¿no? Que está bien sentir su tristeza y que hay unas formas que le pueden ayudar a expresar esto, ya sea a través justamente como lo mencionabas, Viviana, del juego, de algunos dibujos, etcétera, que me permitan justamente expresar cómo me siento y que voy a recibir también, y muy importante, una respuesta empática ante estas emociones que siento, porque comúnmente suele ser como, "Ay, pues tu papá y tu mamá pues, no van a estar, pero aquí estamos, entonces no debes de sentirte de esta manera". No, claro que se debe de sentir de esa manera y se puede sentir de esa manera. Entonces, el hecho que se sienta de una manera no determina que esté bien o mal, simplemente es algo que siente y ser validado en ese sentido le va a poder dar la seguridad de que va a poder afrontar esta situación de manera mucho más oportuna, brindándole espacios o refugios seguros, ¿no? Ya sea de distracción, es decir, que no necesariamente va a hablar de su emoción, pero que se va a poder eh, distraer en actividades que pueda llegar a disfrutar. También refugios, ahora sí, emocionales, ¿no? Donde pueda expresar lo que siente de una manera segura y sin sentirse juzgado, entre otras cosas que pueden ayudar justamente a que el niño pueda vivir una mejor experiencia en cuanto a la dificultad que el día de hoy está viviendo. Muy bien, qué importante y qué interesante esto que nos mencionas, porque como decíamos, las pérdidas nos van a llevar a un ajuste de una nueva realidad. Y la verdad es que estos recursos de distracción, de buen descanso, de buena alimentación, de inclusive de no tocar el tema todo el tiempo, ¿no? Sino tener Ujú. espacios para poder hablar del tema y escuchar las dudas y otros espacios en los que pueda irse enfocando en otras cosas que están pasando en el aquí y en el ahora. Fíjate que tenemos otro comentario, justamente hay alguien que nos está escuchando y que seguramente tuvo un recuerdo de sus propios procesos de duelo. Elia García nos comenta, hace 3 años murió mi hermano de 42 años y hasta ahora entiendo muchas cosas de las que hacía. Me preocupa sentir que me estoy convirtiendo en él. Ok. Bueno, es importante que podamos ir diferenciando entre qué es lo que podía llegar a ser él o sentir él o esta parte de, comúnmente cuando muere una persona, lo que hacemos es reinterpretar justamente su vida, ¿no? Un poco acerca de lo que él ha vivido, de lo que él vivió, de lo que sintió quizá en algún momento dado, ¿no? Y probablemente al reinterpretar su vida comencemos a tener asociaciones acerca de nuestra propia vida, pero justamente quizás es de esas preguntas que no vamos a poder resolver como con totalidad, porque es una reinterpretación de lo que él puede estar haciendo. Ahora, algo que puede ser importante destacar es que también vivimos un proceso de aprendizaje con relación a nuestro entorno familiar más cercano, ¿no? Y en el sentido, pues nuestros hermanos, nuestros papás o nuestra familia es un proceso educativo que vamos a vivir de manera, ¿cómo decirlo? Informal, fuera Ujú, de la una esfera educación informal, ¿no? académica, Ujú. así es. Entonces, probablemente, pues, vamos a encontrar similitudes en la forma en cómo nos respondemos, nos comportamos con relación a estas personas. Y parece ser que ante la muerte de una persona, pues, quizá damos como mucha mayor importancia a esto y empezamos a tener como estas ideas de: "Okey, entonces estoy siendo él porque no puedo estar, porque estoy haciendo lo mismo que él", aunque probablemente ya las hayamos estado teniendo a lo largo de la vida. Pero otra cosa es que nosotros somos únicos en totalidad y todo el tiempo, ¿no? Más allá de los rituales, conductas o cosas que podamos estar viviendo a lo largo de nuestra vida, pues muchas se van a parecer justamente a las de nuestra experiencia, similar con otros, pero cada quien va a vivir de una forma distinta estas particularidades. Ya en ese sentido, comenta ella que tiene más de 3 años, pues probablemente quizá con una pequeña
orientación. Aquí es esta invitación a la línea para poder darle un mayor seguimiento acerca de a qué se refiere con ese sentido. Nosotros podemos brindarle una mayor escucha y llegar a su caso en particular. Qué bien lo que nos comentas, gracias por hacer referencia también de, pues, del servicio, porque sabemos que a lo mejor, en un poquito que nos comparten, no hay algunos detalles que nos Ujú. puedan ayudar a saber un poco más de la situación. Yo creo que sí, que Elia a lo mejor nos va a contactar. Ojalá que sí, Elia, que te des el tiempo de contactarnos para platicar con mayor detalle de este tema. Te aseguro que en la línea puedes encontrar muchas opciones y alternativas acerca de cómo enfrentar o cómo seguir enfrentando este proceso de pérdida y de duelo, de lo que ves ahora en ti y de lo que recuerdas de tu hermano, justo como lo comentas, Edson. Pues, antes de que se nos vaya acabando el tiempo, la verdad es que siempre las entrevistas se pasan muy rápido. Seguramente este tema nos da para hacer una segunda o tercera entrevista del mismo tema, o para continuar hablando de algunos puntos en particular o seguirlos profundizando. Pero yo te quiero preguntar, ¿cuándo hay que acercarse a pedir apoyo profesional? Sabemos que los duelos se llegan a complicar, lo comentaste en algún otro bloque, que cuando el tiempo excede a lo mejor del año, de los 6 meses, cuando vemos que es una constante, ¿cuándo pedir apoyo profesional para un niño o para una niña? Claro, creo que aquí lo que importante es justamente la prevención y no es en aras de ser alarmista en ningún sentido, ¿no? Creo que permitirle al niño que viva una experiencia emocional, aunque pueda resultar desagradable, es algo que le va a permitir justamente aprender a regular sus emociones, más allá de intentar quitárselas en un momento dado de no te debes de sentir así o no te sientes así, sé valiente, ¿no? Que es algo que muy constantemente podemos escuchar en nuestros papás y mamás, sé valiente, no llores, él va a estar bien, ¿no? También, otra cosa muy importante, evitar los eufemismos de esta índole puede permitir a un niño o niña, a un niño o niña poder tener un mejor proceso de duelo. Es decir, sí es importante hacerle saber que la persona murió, obviamente cuidando su sensibilidad, pero evitar palabras como vamos a ir hacia, está en un lugar mejor, ¿no? O es un ángel, o ya no está, porque esta confusión, esta ambigüedad de sus palabras puede permitir que el niño se confunda y entonces no tenga claro qué es lo que en realidad sucedió con la persona que ha perdido la vida y por ahí probablemente se pueda sentir o culpable porque algo que hizo o dijo hizo que se fuera, o probablemente sienta traición, porque ¿por qué lo abandonó? ¿No? Entonces, eso es, bueno, eso es muy importante. Y con relación a la pregunta, perdóname, creo que era importante que lo pudiera comentar. Sí. Eh, Cuando el niño tiene esta incapacidad para poder restablecer sus rutinas de manera ordinaria, y no quiero decir que en un 100%, pero probablemente en este proceso en el que está el proceso de impacto, este proceso de terminación de los rituales y después el restablecimiento de nuestras rutinas, no vamos a regresar al 100%, ¿no? Y los niños tampoco lo van a hacer. Probablemente estemos entre un 70 y 100% en este reestructura de nuestras actividades. Sin embargo, si se encuentran unas dificultades muy grandes para poder restablecer estas actividades, su estado de ánimo suele ser constantemente bajo, triste o de malestar o de irritabilidad, ya no es capaz de interactuar con los otros, se suele aislar, pierde el apetito o gana apetito y come con exceso, duerme mal o no duerme o tiene pesadillas constantes, pues probablemente ya son señales de alarma que nos permitan identificar que algo está sucediendo y que es importante que podamos justamente actuar, ¿no? Y en este sentido podemos pedir una orientación o acercarlo a un proceso psicoterapéutico que le permita hacer frente a esta situación que está viviendo. La idea justamente es prevenir que se dé una patologización, un duelo complicado y siempre es bueno un acompañamiento en este tipo de procesos. Muy bien. Ya estamos en la última parte del programa y seguramente que las personas que nos acompañan o que posteriormente van a escuchar este programa ya grabado se preguntarán de qué manera ayudar a niños o niñas. ¿Tú podrías dejarnos alguna tarea, preguntas de reflexión, em, algún ejercicio que nos pueda ayudar a todos y a todas que tenemos contacto con niños y niñas que no siempre son solamente papás y mamás, ¿no? Pueden ser Sí. docentes, pueden ser otros familiares que tienen contacto, abuelos, abuelas, algún cuidador o cuidadora.
¿qué podemos empezar a trabajar para poder acompañar de mejor manera, para poder transmitir de una forma más natural? Sabemos que todo lo que compartimos con ellos y con ellas también pasa por un proceso. ¿Qué tan trabajado lo tengo yo? ¿Qué tan elaborado? ¿Qué nos podrías recomendar? Claro, pues yo creo que, lo primero sería hacer una pregunta de reflexión que me tengo que hacer a mí mismo, ¿no? Como un adulto, como un cuidador, cuidadora, tutor o persona que está acompañando a un niño o niña en un proceso de duelo, y es, ¿qué concepción tengo yo acerca de la muerte? ¿Cómo yo estoy viviendo también esta experiencia? Porque también resulta importante, nosotros también estamos sufriendo a la par un proceso de pérdida. ¿No? Entonces, este, esta introspectiva hacia cómo yo también lo estoy viviendo me va a permitir también conocer cómo yo voy a interactuar con mi niño o niña y qué voy a transmitir acerca de este proceso que estamos viviendo en común, ¿no? Entonces, yo haría esta invitación a que podamos reflexionar acerca de cómo yo también vivo las situaciones de muerte, estas experiencias en cuanto a emociones, en cuanto a mis conductas, en cuanto a mis creencias acerca de ella, y cómo yo voy a hacer que mi niño o niña también, o transmitir en mi niño o niña estas mismas creencias o formas de ver la muerte de un ser querido o la pérdida de uno. Muy bien. Pues seguramente que con lo que vamos compartiendo acá y con todas estas reflexiones ya nos llevamos un buen trabajo personal para autoexplorarnos, para saber lo que ya conocíamos acerca del tema de la muerte o no, saber que si este es un tema que se nos dificulta platicarlo o abrirlo, pues de alguna manera tenemos esta oportunidad de acercarnos al servicio, platicar con alguno de los psicólogos o psicólogas que tenemos en línea. En realidad, este servicio está funcionando las 24 horas. Puede ser de mucha utilidad, no solo escuchar los programas, si tenemos algunas inquietudes o dudas o algo que considero que es importante que yo siga elaborando, porque sabemos también que no solo transmitimos con lo que decimos, ¿no? También con cómo tomamos las cosas. El lenguaje no verbal es muy importante y eso también comunica a otros y a otras cómo nos hace sentir ese tema, cómo lo vivimos en lo individual. Pues, es muy valioso todo lo que nos compartiste en esta tarde, de verdad se me pasó súper rápido el tiempo de la entrevista. Te pido que no sea la última vez que nos acompañes acá, que sea la primera de muchas ocasiones que nos puedas acompañar a platicar. Sabemos que siempre hay temas de los cuales es importante reflexionar por la salud mental, platicarlos en estos espacios y que cada vez lleguen a más y más gente. Pues ya lo saben, nuestro teléfono de contacto es el 800-911-3232. El día de hoy tuvimos oportunidad de platicar con nuestro especialista, Edson Alberto. Él se encuentra dentro del grupo de psicólogos que están atendiendo en la línea telefónica y de manera escrita en el Centro CIMI de Salud Emocional. Ser feliz si es posible. Les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Les pedimos que nos sigan acompañando en nuestras siguientes emisiones. Recuerden que todos los martes y jueves en punto de las 6 de la tarde tenemos programas como este en vivo completamente para que puedan compartirnos sus experiencias, sus dudas, sus comentarios. Recuerden que todo lo que nos comparten ayuda a nutrir la conversación y la reflexión de algún tema. Edson, pues muchas gracias por estar acá. Te mando un fuerte abrazo. Esperemos que nos encontremos más veces acá en el programa y que tengan linda tarde a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Igual.